Lo has escuchado antes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Quizás en la iglesia. Quizás susurrado en un funeral. O quizás de tus propios labios en un momento de desesperación. Es uno de los pasajes más citados de toda la Biblia. Pero déjame preguntarte esto. ¿Alguna vez te has detenido a comprender realmente su significado? La mayoría de la gente ve el Salmo 23 como un consuelo para el alma. Una canción de cuna poética para corazones atribulados. Y sí, es reconfortante. Es hermoso. Pero también es algo mucho más profundo. Es una declaración de confianza espiritual en medio del caos. Este salmo no fue escrito desde un palacio. No se cantó en victoria. David no escribió estas palabras en tiempos de paz y prosperidad. Las escribió desde una posición de supervivencia, de dependencia. Desde la vida de alguien que había transitado entre la gloria y el fracaso, el triunfo y la angustia. Eso es lo que hace al Salmo 23 tan poderoso. No es un pasaje pasivo. Es un manifiesto espiritual. Es David diciendo: he visto peligro. He enfrentado traición. He cometido errores. Pero una verdad nunca ha cambiado, no estoy solo. Dios me guía. Cada versículo está lleno de revelación. No se trata de ovejas. No se trata de campos. Sino de una relación con el Dios vivo que te acompaña a través de la vida, la muerte y la eternidad. ¿Y el secreto? Probablemente hayas escuchado estas palabras cientos de veces, pero nunca las habías visto así. David no llamó a Dios su pastor por casualidad. Esta no fue poesía religiosa sacada de la nada. Era una metáfora nacida de la memoria, moldeada por años de suciedad, peligro y soledad. Antes de sostener una corona, David sostenía un bastón. Mucho antes de liderar una nación, guiaba ovejas. Sabía lo que significaba guiar a criaturas indefensas. Que se desviaban con facilidad. Que se asustaban ante las sombras. Que necesitaban cuidado y corrección constantes. Así que, cuando David escribe, «El Señor es mi pastor», no habla como rey. Habla como un expastor que comprende lo que se requiere. Está diciendo: Dios no solo está a cargo de mí. Me cuida como yo solía cuidar de mis ovejas, atento, paciente y siempre cerca. En el antiguo Israel, un pastor no era una imagen pictórica apacible. Un verdadero pastor tenía que luchar contra lobos. Rescatar ovejas de precipicios. Atravesar valles llenos de peligros. Y dormir con un ojo abierto. Ese es el tipo de liderazgo que David le asigna a Dios, protección feroz y presencia fiel. Y aquí está la verdad más profunda que la mayoría de la gente pasa por alto. Al llamarse oveja, David admite su propia impotencia. Él no es el héroe. Él no es el fuerte. Él no es el que tiene todas las respuestas. Él es el seguidor. El que depende completamente del pastor para sobrevivir. No es un título de debilidad, es un título de confianza. Y quizás eso es lo que necesitas escuchar hoy. No tienes que tenerlo todo bajo control. Solo tienes que estar cerca de aquel que sí lo tiene. Es una de las afirmaciones más contundentes de las Escrituras. Nada me faltará. Pero ¿te has parado a preguntar qué significa eso realmente? David no dice: conseguiré todo lo que deseo. No es una promesa de lujo ni de comodidad. Es algo mucho más profundo. En el hebreo original, la frase implica: no me falta nada. No tengo necesidad. Estoy completamente cubierto. Suena imposible en el mundo actual, ¿verdad? Con todo el ruido, la escasez, la inflación, el estrés y las comparaciones. Siempre nos dicen que necesitamos algo: más dinero, más claridad, más paz. Pero esta es la verdad que David descubrió. Cuando el pastor es suficiente, nada más es esencial. No es que no tuviera batallas. No es que no tuviera enemigos. Es que en medio de todo eso, Dios le proveyó exactamente lo que necesitaba, en el momento oportuno, de la manera oportuna. Piénsalo. El maná en el desierto no era exquisito, pero sustentaba. El agua de una roca no era sofisticada, pero refrescaba. 5 panes y 2 peces no eran impresionantes, pero eran más que suficientes. La provisión de Dios a menudo no parece ostentosa, pero siempre es fiel. Y quizás la razón por la que sentimos que constantemente nos falta, no es porque Dios no haya provisto, sino porque hemos entrenado nuestros ojos para enfocarnos en lo que no tenemos, en lugar de confiar en lo que Él ya nos ha dado. Cuando David dijo: nada me faltará, no hablaba desde la abundancia, hablaba desde la seguridad. Y tú también puedes. En verdes pastos me hace descansar. Fíjate en la frase. Dios no pide, nos hace descansar. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros nunca elegiríamos descansar por nuestra cuenta. Vivimos en un mundo adicto al movimiento. Trabajar más, desplazarse más, hacer más, demostrar más. El descanso se siente como debilidad. La quietud se siente como fracaso. Pero para un pastor, el descanso es esencial para la supervivencia de su rebaño.
Y David, el expastor, sabía algo que la mayoría olvidamos. Las ovejas solo se echan cuando se sienten seguras. Si tienen miedo, se quedan de pie. Si hay conflicto, permanecen inquietas. Si tienen hambre, siguen buscando. Si las molestan las plagas, no se tranquilizan. ¿Te suena? Somos como ellos. El miedo, la comparación, el hambre emocional y las distracciones diarias nos mantienen ansiosos y exhaustos. Entonces, ¿qué hace Dios? No siempre elimina la lucha, pero interrumpe nuestro esfuerzo con quietud. Nos lleva a momentos, a veces incluso dolorosos, que nos obligan a detenernos. No para castigarnos, sino para protegernos. Porque el descanso no es una sugerencia. Es una estrategia espiritual. Es como el pastor sana lo que el ajetreo intenta enterrar. En la quietud, volvemos a escuchar su voz. En el silencio, recordamos su fuerza. En verdes pastos, recuperamos lo que el caos nos ha robado. Y quizás ahí es donde te encuentras ahora mismo. No estancado, sino siendo invitado a la quietud. Porque en la economía de Dios, el descanso no es tiempo perdido. Es restauración en movimiento. Junto a aguas de reposo me pastorea. Detente un momento en esa imagen. No son rápidos impetuosos. No son olas que rompen. Quietud. Tranquilidad. Apacible. Esa es la clase de paz que Dios ofrece. No la ausencia de ruido a tu alrededor, sino la calma del caos interior. Las ovejas, por naturaleza, le temen a las aguas rápidas. No beben de ellas. Si caen, su lana absorbe la corriente y se ahogan. Por eso, un pastor sabio nunca las conduce a un peligro disfrazado de refrigerio. Encuentra un arroyo tranquilo, un lugar seguro, donde pueden nutrirse sin miedo. ¿Y no es eso lo que anhelamos? En una cultura obsesionada con la velocidad, el drama, las opiniones y la estimulación constante. Estamos rodeados de aguas turbulentas. La presión de las decisiones. El torbellino de la comparación. La corriente de la ansiedad. El torrente de distracciones. Y sin embargo, en medio de todo, Dios dice: ven, te guiaré a la quietud. No dice, gánate la paz. Dice, déjame guiarte hacia ella. El mismo Jesús que calmó las tormentas con su voz ofrece esa misma calma a tu alma. Pero aquí está el secreto. No encontrarás aguas tranquilas si siempre estás corriendo. Tienes que seguir al pastor, no al ruido. La paz no es algo por lo que se lucha. Es algo que se recibe cuando sigues a aquel que sabe a dónde fluye. Si tu alma está cansada, si tu corazón late con fuerza, quizás sea hora de dejar de esforzarte y empezar a escuchar. Porque la paz no es un destino. Es una persona. Y Él te espera junto al agua. Él restaura mi alma. Palabras sencillas. Pero para cualquiera que alguna vez se haya sentido destrozado, son como un torrente de esperanza. Seamos honestos. La vida tiene una forma de herirnos profundamente. No solo superficialmente, sino en lugares que nadie más ve. Hay desamores que no sangran. Fracasos que te atormentan. Decepciones que silenciosamente te quitan las fuerzas. Y algunos días, sonríes por fuera, mientras te sientes completamente vacío por dentro. Pero David dice algo poderoso aquí. No dice, me restauro a mí mismo. O el tiempo me sana. Dice, Dios es quien restaura mi alma. En hebreo, la palabra traducida como restaurar significa traer de vuelta, reparar, refrescar. Es la imagen de una oveja caída de espaldas, con las patas en el aire, incapaz de levantarse. Completamente vulnerable. Si nadie viene, muere allí. Pero el pastor la ve. Corre. La levanta. La reinicia. La restaura. Eso es lo que Dios hace por ti. No tienes que arreglarte. No tienes que ganarte la vida para volver. El pastor no avergüenza a los caídos, los rescata. La Biblia está llena de personas así. A Pedro, quien negó a Jesús. Job, quien lo perdió todo. José, quien fue traicionado. Todos estaban quebrantados. Todos fueron restaurados. Puede que te sientas olvidado, pero no estás acabado. Dios no le teme a tu desastre, se siente atraído por él. Así que, si tu alma está cansada hoy, no lo ocultes. Entrégasela al pastor. Él sigue restaurando. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Nos encanta la idea de ser guiados por Dios, hasta que el camino no se parece al que teníamos en mente. A veces, esperamos que la guía de Dios sea fácil, sencilla, incluso con paisajes hermosos. Pero el camino de la justicia no siempre es el camino de la comodidad. El hebreo original sugiere caminos correctos, no solo morales, sino con propósito. En otras palabras, Dios nos guía por caminos intencionales, incluso cuando son cuesta arriba, desconocidos o sinuosos. Piénsalo. Abraham fue alejado de todo lo familiar. Moisés fue guiado al desierto. Jesús fue guiado al desierto antes de realizar un milagro.
El camino de Dios no siempre es lógico, pero siempre es estratégico. Entonces, ¿por qué lo hace? David da la respuesta: por amor a su nombre. Eso significa que tu camino no se trata solo de ti. Se trata de su gloria. Tu obediencia se convierte en un reflejo de su fidelidad. Tu lucha se convierte en un escenario para su poder. Tu vida se convierte en un testimonio que apunta hacia Él. Pero aquí está el secreto que la mayoría de la gente pasa por alto. Aun cuando has tomado el camino equivocado. Incluso cuando te has desviado del camino. Dios sabe cómo guiarte de regreso. Él no es un GPS que te regaña. Es un pastor que te redirige con suavidad. No tienes que conocer el mapa completo. Solo tienes que seguir a aquel que sí lo sabe. Porque cuando Él te guía, no solo llegas a un lugar seguro. Te conviertes en alguien fuerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Reflexiona sobre estas palabras. David no se refiere a un bajón metafórico en su día. Describe un lugar tan oscuro, tan peligroso, que incluso la sombra se siente como la muerte misma. Y, sin embargo, no dice, si ando. Dice, aunque ande. Porque los valles no son opcionales. Son inevitables. Hay épocas de la vida que se sienten como una profunda inmersión en lo desconocido. Pérdidas. Enfermedades. Depresiones. Problemas económicos. Traiciones. Los momentos en que tus oraciones parecen rebotar contra el techo. Las noches en que el silencio grita más fuerte que cualquier respuesta. Pero aquí está la clave. David dice: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. No porque soy fuerte. No porque veo el final. Sino porque el pastor nunca se fue. Observa algo más. Es el valle de sombra de muerte. No la muerte misma. Una sombra no puede hacerte daño. Puede asustarte. Puede oscurecer tu camino. Pero no tiene poder a menos que creas que lo tiene. Y la única forma en que una sombra existe es si hay luz cerca. La presencia de Dios no siempre disipa el valle, pero transforma la forma en que lo atraviesas. Él no grita instrucciones desde arriba. Él camina a tu lado, paso a paso. Él no te abandona en la oscuridad. Él se convierte en tu luz en ella. Así que, sea cual sea el valle en el que te encuentres ahora mismo, no le temas. No estás solo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Suena extraño, ¿verdad? ¿Una vara? ¿Un cayado? ¿Herramientas de corrección que brindan consuelo? Pero eso es exactamente lo que dice David. Porque sabe algo que la mayoría de la gente pasa por alto. El amor verdadero no siempre se siente blando, se siente seguro. Analicemos esto. La vara no era un bastón. Era un arma. Un garrote corto y grueso, usado para defender a las ovejas de los depredadores. Lobos. Leones. Ladrones. Cuando el peligro se acercaba, el pastor lo derribaba sin dudarlo. Esa vara era la prueba. Si algo quiere alcanzar a las ovejas, primero tiene que atravesarme. Luego está el cayado, la imagen clásica que asociamos con los pastores. Un palo largo, curvado en la punta. No era para golpear. Era para guiar. Redirigir. Sacar a la oveja del peligro. Cuando una oveja se acercaba demasiado a un precipicio, el pastor no gritaba. Extendía el cayado y lo retiraba. Y esto es lo que rompe el pensamiento religioso. Corregir no es rechazar. Dios disciplina a quienes ama, Hebreos 12, 6. No para castigar, sino para proteger. No para avergonzar, sino para rescatar. Así que cuando David dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento, está diciendo, no temo a tu disciplina, estoy agradecido por ella. Porque significa que Dios todavía me ve. Todavía se preocupa por mí. Todavía lucha por mí. La vara te recuerda que Él te defiende. El cayado te recuerda que Él te guía. Y juntos, susurran. No estás solo. Mereces protección. Preparas una mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Deja que esa imagen se asiente en ti. Dios no solo te rescata. Él te honra. No en secreto. No a escondidas. Sino justo frente a quienes dudaron de ti, se opusieron a ti o intentaron quebrantarte. Esto es más que justicia poética. Es una declaración celestial. Al que elegí, al que cargué, al que restauré. Ahora me siento en victoria, y nadie puede detenerla. En la cultura antigua, la mesa era sagrada. No era solo para comer, sino para el pacto. Ser invitado a la mesa del rey significaba ser elegido, protegido, favorecido, sentado bajo la provisión real. Ahora imagina esto. Estás rodeado de enemigos. Te observan, esperando tu caída. Y en cambio, Dios prepara un banquete. No los elimina. Te bendice delante de ellos. Porque el poder de este momento no está en la ausencia de tus enemigos, sino en la presencia de tu pastor, quien no se deja intimidar por ellos. José lo sabía.
fue traicionado por sus hermanos, olvidado en la cárcel. Pero cuando Dios lo resucitó en Egipto, esos mismos hermanos se inclinaron ante él. La victoria no es solo sobrevivir. La victoria es cuando Dios te reivindica. Cuando Él convierte tu dolor en propósito, tus heridas en armas y tus pruebas en testimonio. Así que no temas a tus enemigos. No ruegues por su aprobación. Simplemente quédate sentado. La mesa se está preparando. Y el banquete apenas comienza. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Este versículo es más que poesía. Es identidad. Es llamado. Es una realidad espiritual que la mayoría de los creyentes nunca comprenden del todo. En tiempos bíblicos, la unción significaba designación. No era decorativa, sino definitoria. Cuando el aceite tocaba la cabeza de alguien, significaba: esta persona ha sido elegida, apartada, designada por el cielo para un propósito. David lo sabía de primera mano. Fue ungido mientras aún olía a oveja. Olvidado por su propia familia, pero recordado por Dios. Así que cuando dice, unges mi cabeza, no se refiere a un recuerdo del pasado, sino a una cobertura presente. Pero es más profundo. Los pastores también ungían a las ovejas por razones prácticas. Vertían aceite sobre la cabeza de las ovejas para protegerlas de moscas y parásitos. Sin él, los insectos se enterraban cerca de sus orejas y las atormentaban, a veces incluso llevándolas a la autodestrucción. El aceite no era solo ceremonial, era un símbolo de supervivencia. Y amigo, la tuya también. La unción de Dios sobre tu vida no es para presumir. Protege tu mente. Calma tus pensamientos. Repele las mentiras que el enemigo susurra en secreto. Y entonces llega el desbordamiento. Mi copa rebosa. No lo suficiente. No apenas lo suficiente. Sino abundancia. Gracia que se desborda. Paz incontenible. Gozo que se extiende a quienes te rodean. Nunca fuiste creado para vivir seco. Fuiste creado para rebosar, para llevar tanta presencia de Dios que salpique a otros cuando pases. Así que levanta la cabeza. El aceite sigue fluyendo. Y la copa no está vacía, se está derramando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Detente ahí. David no dice tal vez. No dice espero. Dice seguramente. Con confianza. Con certeza. Como un hombre que ha visto demasiado de Dios como para volver a dudar de él. Pero, ¿de qué está tan seguro? De que la bondad y la misericordia, no la tragedia, ni el fracaso, ni el miedo, serán las sombras que lo seguirán por el resto de sus días. Analicemos esto. La bondad no son solo cosas buenas. No son riquezas materiales ni circunstancias perfectas. Bíblicamente, la bondad se refiere al favor activo de Dios en tu vida. Es la evidencia de su mano, abriendo puertas, alineando pasos, trabajando tras bambalinas. Así fue como José terminó en un palacio después de una mina. Así fue como Ruth, una viuda de Moab, se convirtió en parte del linaje del Mesías. Así fue como la cruz, destinada a la muerte, se convirtió en el puente a la vida. Bondad significa: aunque no se vea bien, Dios sigue haciendo algo bueno. Misericordia significa que no recibes lo que mereces. Es Dios reteniendo el juicio, cancelando la deuda y llamándote redimido en lugar de culpable. David no era un hombre perfecto, conocía el fracaso íntimamente. Adulterio, asesinato, engaño. Pero aún así, dice, la misericordia me sigue. ¿Por qué? Porque Dios no te abandona cuando caes. Él te sigue. Él restaura. Cubre tu peor día con la sangre de un pacto mejor. La bondad te da lo que nunca te ganaste. La misericordia te niega lo que merecías plenamente. Y ambos corren tras de ti, no porque seas perfecto, sino porque Él lo es. En hebreo, la palabra para seguir es radab, que no significa ir detrás con indiferencia. Significa perseguir agresivamente. Perseguir como un cazador a su objetivo. Las bendiciones de Dios no son pasivas. No solo aparecen cuando las cosas son fáciles. Te persiguen cuando estás cansado. Te rastrean cuando te sientes perdido. Te rodean incluso cuando no eres consciente de su presencia. No tienes que rogar por su presencia. No tienes que esforzarte por su favor. Si perteneces al pastor, su bondad y misericordia te huelen. David no solo habla de cuando era fuerte, favorecido o victorioso. Dice todos los días. Eso incluye en los días que dudó, en los días que fracasó, en los días que lloró, en los días que se sintió lejos de Dios. Incluso entonces, especialmente entonces, la bondad y la misericordia lo seguían. Porque no se trata de cuán firmemente te aferres a Dios. Se trata de cuán fielmente Él te aferra. Si estás en Cristo, tu pasado no puede escapar de su misericordia. Tus errores no pueden anular su bondad. Tus enemigos no pueden bloquear lo que el cielo ha ordenado. Y tu miedo no puede anular su fidelidad.
No te acecha el fracaso. Te persigue el favor. Y moraré en la casa del Señor para siempre. Después de caminar por verdes pastos y valles oscuros, tras recibir aceite y victoria ante sus enemigos, David termina con una declaración que se eleva por encima del tiempo, el dolor y la muerte. No solo dice, espero llegar al cielo. Dice, sé dónde pertenezco. Y no es temporal. Seamos honestos, la mayoría de la gente vive como si este mundo fuera el fin de la historia. Buscamos estatus, seguridad, posesiones, esperando que nos llenen. Pero en el fondo, sabemos que hay algo más. David también lo sabía. Había visto los mejores palacios y las peores cuevas. Había probado el éxito y se había tragado el arrepentimiento. Y aún así, anhelaba una cosa por encima de todo: la presencia de Dios. La frase casa del Señor en hebreo no se refería a la arquitectura. Se refería a morar con Dios mismo. David no hablaba de visitar un templo en días festivos. Declaraba: mi destino final es la presencia de Dios. No solo por un momento. No por una temporada. Para siempre. Y aquí está la verdad más profunda. La eternidad no comienza cuando mueres. Empieza en el momento en que le dices sí al pastor. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17, 3. Así que, cuando caminas con el pastor ahora, no solo te estás preparando para el cielo. Ya vives con la eternidad en tu interior. Y eso lo cambia todo. Ya no le temes a la muerte, porque sabes lo que viene después. Ya no idolatras esta vida, porque has vislumbrado lo que viene. Ya no buscas coronas temporales, porque fuiste creado para un trono eterno. La historia no termina en un valle. Termina con un hogar. ¿Y el pastor? Él no solo camina contigo, te espera. Has superado el viaje. De los verdes pastos a los valles más oscuros. De la restauración a la plenitud. Y ahora, al abrazo eterno de la casa del pastor. Pero aquí está la parte más hermosa del Salmo 23. No se trata solo de lo que Dios te da. Se trata de quién es Él para ti. Él no está distante. No te observa desde un trono, indiferente a tu dolor. Él camina a tu lado, luchando por ti. Te corrige cuando te desvías. Te llena cuando estás vacío. Te levanta cuando caes. Y te prepara un lugar en su mesa, no solo hoy, sino para siempre. El Salmo 23 no es un poema para funerales. Es una promesa para los vivos. Una declaración para quienes aún tienen aliento, batallas que enfrentar, heridas que sanar y un propósito que cumplir. Así que, donde quiera que estés, en cualquier etapa que estés atravesando, escucha esto. No estás perdido. No estás solo. Tienes un pastor. Y él es suficiente. Si este mensaje conmovió tu alma, no dejes que se detenga aquí. Dale a me gusta para que YouTube sepa que este mensaje es importante. Suscríbete a The Bible Archives para no perderte ni una palabra que pueda cambiar tu vida. Y si conoces a alguien que esté pasando por su propio valle, comparte este video con él. Quizás sea justo lo que necesitaba escuchar. Y ahora mismo, en tu pantalla, hay otro video que profundiza aún más en la verdad de Dios para tu vida. Dale clic ahora, porque tu pastor tiene más que decir. Nos vemos allí. Que Dios te bendiga.